el magistrado Armando García Estrada al teléfono. Magistrado, está en Conciencia al Aire y bueno, pues el tema de la agenda pública de Jalisco es la decisión que tomó usted como autoridad judicial respecto a la violación que considera que han cometido los desarrolladores y las autoridades que dieron los permisos para la construcción de la vía Panamericana en un lugar en el que pues no se están cumpliendo con las especificaciones que la ley establece. Y bueno, hay una serie de respuestas, de reacciones a la decisión de que los Juegos Panamericanos están en riesgo y que pues no es acertada la decisión que ha tomado. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo retomando en la medida de la pregunta que me plantea don Gabriel, es indudable que la misma lleva las respuestas. Primero, en conciencia fue la decisión estrictamente dentro del ámbito de la legalidad. El otro gran tema tiene que ver con restablecer el orden jurídico de aquel o aquellos que violentaron la normatividad y que son los responsables de que hoy esté en tela de juicio o en tela de duda el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque dicen en mascota que las cosas que empiezan mal terminan mal. Si de manera primaria, originaria, la autoridad municipal en Zapopan hubiese cumplido con el código urbano, con las disposiciones urbanísticas que fijan las modificaciones para planes de desarrollo, cambios de uso de suelo, en fin, para establecer densidades poblacionales, si se hubieran sometido a la normatividad, pues no tendrían ningún problema hoy y no existiría Armando García como responsable de la cuarta sala en una decisión judicial de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque bueno, es indudable que quienes hoy demandan, que también quiero abundar, que no se requiere de que sean 100 para que haya democracia o para que haya una demanda. En la vida jurídica, en el tema del código urbano, basta que un vecino que se sienta afectado en su entorno o calidad de vida para que pueda accionar ante el Tribunal de lo Administrativo, que constitucionalmente nació para ese fin, para sancionar los abusos o los desvíos de poder que puedan cometer las administraciones estatales o municipales en el ejercicio de sus competencias y facultades legales. Licenciado Armando García Estrada, habla Nadia Madrigal. Dice el presidente municipal de Guadalajara que reconsidere su decisión, esta deliberación. Dice que pues valora el interés general, no por encima ni violando la ley, pero sí cumpliendo las disposiciones, guardando los equilibrios y dándonos una solución. Bueno, yo creo que mi tema desde el punto de vista procedimental, jurisdiccional, y conforme a la Ley de Justicia Administrativa, a quien le compete o en su caso tenía las atribuciones para haberlo realizado así, fue aquella autoridad municipal en Zapopan que contra la ley, contra disposiciones debidamente fundamentadas en un código urbano, violentaron para conceder lo que no debieron de haber concedido, porque en esta situación el tema de lo que converge al derecho urbanístico está debidamente acotado. ¿Qué significa? Que si ellos hubiesen otorgado el cambio de uso del suelo en la densidad que corresponde en la superficie que legalmente debe adoptarse, no habría ningún problema. La situación es muy clara, muy fría. No es lo mismo vender 1000 habitaciones a solo vender 100. Sí. Bueno, y además una de las cosas que dicen los vecinos es que de repente van a caerles 15,000 personas. Y a lo mejor más, porque nada más en la justa deportiva, que como dijera Cloutier, que es
creo yo todavía a un líder moral de aquellos que me dicen obscuro, raro, enemigo público, etcétera, etcétera. Sí, pues Cloutier fue muy claro. Conmigo, a pesar de mí, sin mí, van a ser los Juegos Panamericanos, porque desafortunadamente en este estado se ejerce el verbo poder y no el verbo deber. ¿Qué avisora como autoridad administrativa el magistrado Armando García respecto a esta polémica que se está registrando, magistrado, en el que el Poder Ejecutivo, el titular, el secretario de Gobernación, cuestiona de que su decisión está al margen de la ley? Bueno, primero, con todo el respeto que me merece una autoridad, la segunda autoridad más importante del Poder Ejecutivo, en sus apreciaciones, me sorprende porque sé que es un dominante del derecho, que es un estudioso de las leyes, porque en su origen de formación estudiantil, profesional, la Escuela Libre de Derecho se distingue como una de las mejores universidades. Y no creo que haya existido alguna materia o clase de profesor del derecho que le haya señalado o le haya indicado que las decisiones judiciales se combaten políticamente. Esa es una situación que sí me extraña, porque sé que es un hombre experto que domina el ámbito, insisto, legal, y que es muy subjetivo cuestionar o criticar solo políticamente aspectos jurídicos con incursiones políticas que no resuelven un problema que debe debatirse y resolverse ante el Tribunal de lo Administrativo. ¿Qué se siente, magistrado, ser el villano favorito en este momento en Jalisco? Porque bueno, lo están acusando, lo están cuestionando de que está conspirando contra los Juegos Panamericanos, que le van a dar tanto lustre, tanta proyección, tanta imagen internacional a Jalisco. Bueno, yo creo que aquí quienes le dieron lustre al error, quienes abrillantaron las omisiones jurídicas, es aquella administración municipal que, no obstante que la ley es muy clara, es muy contundente, hayan violentado lo que hoy les concedieron simplemente por quedar bien políticamente. El tema conmigo no es el político, es el jurídico. Si hubiese sido presidente municipal de Zapopan en aquellos años, o bien hubiese formado parte del cabildo, hubiese sido asesor jurídico, sería el primero en haberme opuesto a un dictamen de esa naturaleza. Entonces, que censuren, que crucifiquen a aquella administración que fue la que violó la ley, no yo, porque a mí me quieren acusar penalmente, canónicamente, en todos los ámbitos. Juicio sumario, ¿no? ¿Sí? Juicio sumario. Sí, sumarísimo, diría Mario. Soy peor que Bin Laden. Bueno, ya no Bin Laden porque ya murió. Ahora el peor delincuente del mundo es Armando García. Pero el detalle es muy sencillo. Yo no hice el cambio, yo no dicté cambio de uso de suelo. Y les voy a decir una cosa muy importante, jurídicamente nada más. Pero magistrado, también lo acusan, perdón que interrumpa, también lo acusan de corrupto. ¿Hay pruebas para que lo acusen así abiertamente el secretario general de gobierno ayer en declaraciones en la radio de corrupto? Don Modesto, en la vida hay que recordar que siempre es más fácil en este mundo denostar que apreciar, o bien, si no apreciar, reconocer lo que debe de ser. A mí ese tema que converge a que soy un corrupto, yo invito, y en verdad lo digo en este amplísimo auditorio de la DECA, en el programa de conciencia, a que analicen cuál es mi situación patrimonial, y convoco y reto a quienes dicen que viven exclusivamente de lo exiguo de sus ingresos como funcionarios públicos, para que muestren lo que tienen, aunque esté a nombre de Pedro, de Juan o de Enrique Sánchez. ¿A quién reta, magistrado? ¿A Carlos Andrade Garín, por ejemplo? No, yo creo que el tema
de este señor, que creo que es el que más ha denostado a mi familia, a mi apellido, a mi nombre, a mi crédito profesional. La cosa es muy sencilla. Quienes lo conocen a él desde hace muchos años, a Carlos Andrés Garín, que era dentista hace 15 años. Nada más que analicen cómo vivía, de qué vivía, y hoy cómo vive y cómo vive, y lo más importante, lo que gasta. ¿Usted dónde vive, magistrado? ¿Usted dónde vive? La casa de ustedes está en Bosques de la Victoria, en la calle Islote 2802. ¿Y Carlos Andrés Garín dónde vive, magistrado? Lo ignoro, pero sé que él lo que menos le preocupa es el medio ambiente, porque él puede estar en Europa, puede estar en Dubái, puede estar en Argentina, puede estar en Canadá, y yo en esos aspectos con muchos trabajos llego a mi querido mascota, a la presa Corrinches, que es el lugar más hermoso que el paraíso suizo. Finalmente, magistrado, ¿qué opina de la salida que encuentra el alcalde de Zapopan, Héctor Bielma, de que incorporar 8 o 10 hectáreas más por parte de los desarrolladores, que sacrifiquen las grandes utilidades que obtendrían? Y bueno, pues si quieren mucho a Jalisco, quieren mucho a México, quieren mucho al deporte, pues que ganen menos y que cumplan con la ley aportando 10 hectáreas. ¿Qué opina de esa propuesta que hace el alcalde Héctor Bielma? Bueno, primero debo de reconocer que es una cuestión extralegal en la que yo no debo ni intervenir ni opinar, pero como ciudadano jalisciense reconozco el esfuerzo del ciudadano presidente de Zapopan por encontrar una salida política a un problema jurídico, porque el problema jurídico lo veo muy complicado. Aquí la situación es que hasta dónde quienes son los responsables de todo el entorno de esta problemática estarían de acuerdo en dar una conciliación, una medida salvadora para aquellos que en verdad les preocupa la justa deportiva, que haya deportistas en la cuenca del Bajío. No me refiero a los que les interesa la publicidad, los contratos comerciales, la venta de los inmuebles. No. Esta gente creo que es la primera que está a salvo de cualquier discusión, porque son los de buena fe. Muy bien, magistrado, pues ya el auditorio de Conciencia al Aire ha escuchado la argumentación del considerado villano favorito de Jalisco, porque les exige a los desarrolladores, a los constructores, que cumplan la ley, pues que todos estamos obligados a hacerlo. En este caso, pues que cumplan con la densidad, y más en una zona de amortiguamiento y que tiene tanta trascendencia y tanta importancia para el clima de Guadalajara como es la zona comprendida en la primavera. Así es, y más que todo aquí dejar un mensaje. Mis intereses no dependen absolutamente de nadie, no estoy afiliado a ningún instituto político para defender cuestiones políticas. Yo soy un formador dentro del Poder Judicial de casi 30 años, donde mi experiencia y mi entendimiento en las leyes es lo que me provoca a decidir con imparcialidad absoluta, con frialdad absoluta lo que hoy emito. Desafortunadamente, a lo mejor nuestros 10, 15 interesados en la obra y los Juegos Panamericanos buscarán un magistrado a modo que piense y siente igual que ellos. Entonces, pues hubieran acudido a esquemas extralegales para corregir esas cuestiones. A ver, una última pregunta, magistrado, si me permite, antes de concluir con la entrevista. Usted ha manejado un concepto que es cuidar los derechos de tercera generación, un concepto desconocido, no es muy habitual escucharlo. Explíquenos en qué consiste eso de proteger la tercera generación. Bueno, el origen fundamental estriba en un patrimonio que tiene que ser blindado por las leyes, que es el ecosistema, el medio ambiente, la flora y la fauna, los mantos acuíferos y todo aquello que representa en beneficio de la zona metropolitana el bosque de la primavera,
cerrar los ojos o bien no escuchar es algo muy triste, porque en cualquier sociedad avanzada, Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Italia, España, sí, voy a poner el ejemplo muy concreto, aún en el caso que hubiera un entendimiento, un acuerdo para ubicarse dentro de la norma oficial urbanística de la densidad poblacional en esas ciudades que acabo de citar, ni aún así el juicio concluiría, porque ellos defenderían el tema del bosque, el tema del medio ambiente, del ecosistema. Simplemente concluyo con esto y sin soberbia. Esta decisión que yo decidí hoy, la hubiera emitido en una sociedad de esa magnitud, sería el candidato número 1 natural a la presidencia de la República. ¿Así, magistrado? Sí, claro. Aquí el problema es que en este país hablar de la defensa de esos derechos, de esos principios, es como hablar del Atlas de campeonatos. ¿Qué pasó, magistrado? Dice Nadia que gracias. Nadia, con mucho respeto. La verdad es que es un tema muy objetivo y la verdad es la realidad. O sea, aquí ¿cuántos defensores existen del medio ambiente? ¿Cuántos ambientalistas? Sí, todos olvidados del sistema. Pues más bien no nos hacen caso, magistrado. Collado, Agustín del Castillo, muy poco. Y es triste, porque yo creo que la necesidad de cuidar recursos naturales es esencial, fundamental para una vida de calidad. Bien, magistrado, pues te agradezco la atención a la entrevista en Conciencia al Aire. Al contrario, mucho gusto en haberos saludado, Nadia, don Modesto, don Gabriel. Igualmente. Amigo Radio Escuchas, un abrazo muy fuerte, y no soy el demonio, soy un ciudadano más. Es el malo de malos. Que tiene un defecto, que tiene un defecto, le va a las Chivas. Que siento y actúo por lo que sé leer y escribir nada más. Que tiene un defecto, le va a las Chivas. Que debe ser una gran virtud en estos tiempos. A lo que queda de las Chivas se lo está acabando Vergara. Pues, que esté bien, señor magistrado. Gracias, magistrado. Felicidades. Un abrazo, Modesto. Igualmente, Nadia, señor Gabriel, muchas gracias por su llamada. Al contrario.